Hemos estado viendo un tema bastante interesante que yo creo que es para todos los que estamos aquí y para todo el que quiera escucharlo. La palabra del Señor así siempre ha sido, ¿verdad? Podemos tenerla, podemos leerla, podemos conocerla, pero cada quien decide si aplicarla a su vida y es responsabilidad de cada quien hacerlo, ¿no? Hay algunos niños, adolescentes que todavía sus padres incluso tienen la responsabilidad de mostrárselas, de enseñárselas, de inculcárselas. Sin embargo, por ejemplo, los adolescentes ya también, ¿sabes? Se tienen que ir empezando a hacer cargo de esto. Pero bueno, así es el Señor, así nos ha diseñado. Y yo creo que este mensaje tiene parte en base de ese principio. Va a ser para todos nosotros y para cada uno de nosotros siempre y cuando nosotros agarremos, lo tomemos y lo hagamos real en nuestra vida, lo hagamos vida, ¿verdad? En nosotros. Están teniendo por ahí Ahora, hay más todavía de eso. Si tú eso se lo inculcas a tus hijos, si tú eso se lo enseñas a tus hijos, o sea, eso se retiene todavía aún más, ¿verdad? Y una de las cosas que que nos podemos dar cuenta de los temas que hemos estado hablando es que sí es cierto, se dio una ley, se formó una manera de vivir un mandato, un estilo de vida que el Señor quería para su pueblo. Y lejos de retenerse, se fue diluyendo, se fue perdiendo, ¿sí? Y eso como nosotros podemos entender qué tan buenos somos o qué tan malos podemos ser para hacer de la palabra nuestra vida. Ya lo vimos con ese ejemplo, ¿verdad? También vimos los errores que se cometieron. Vamos a repasar ahorita un poquito de estos, ¿verdad? Y vamos a ver principios de reforma, principios que se tienen en base a la historia del rey Josías, porque él utilizó, gracias a Dios que nosotros tenemos el ejemplo de lo que ya se vivió, ¿verdad? En ese tiempo, para no solamente no cometer los mismos errores que se cometieron en ese entonces, sino para poder obtener los resultados buenos, ¿verdad? De las decisiones que se tomaron, de los cambios de reforma que se tuvieron en ese tiempo. Y al menos es algo que yo quiero para mi vida. Estoy entendiendo que en este momento el Señor nos está hablando personalmente y nos está hablando como iglesia para ser parte de esta reforma, para vivir esta reforma. Pero si yo no reformo mi vida, no puedo pedirle a alguien más que lo haga también, ¿verdad? Y si yo no soy parte de esto, pues me la voy a perder. Pero vamos a ver estos principios de reforma, vamos a ver. Deuteronomio 29:1 dice: estos son los términos de la alianza que el Señor ordenó a Moisés. Y si nos damos cuenta, para nosotros tener una alianza con el Señor, para nosotros tener, no solamente, es como un trato que Él tiene con nosotros, ¿verdad? Pero tiene términos que Él ha establecido. Tiene términos que si tú los rompes, si yo los rompo, pues nos estamos saliendo de esa alianza. Y sí es cierto que hubo una alianza primero y después hubo una nueva alianza, pero las reglas son las mismas, tienen términos, ¿sí? Sí es cierto que si nosotros no cumplimos con algo que decimos que vamos a ser parte, pues tienen consecuencias diferentes a las promesas que a lo mejor no a lo mejor, que Él nos muestra, que Él nos ha dado, de las cuales su palabra nos habla. Entonces, podemos ver nosotros el resultado, dice la Biblia, por sus frutos les conoceréis. Podemos ver el resultado de ese incumplimiento de nuestra parte de esa alianza, porque algo que sí tenemos seguro es que el Señor no deja de cumplir con sus pactos, no deja de cumplir con su palabra, ¿sí? Y hace tiempo nosotros habíamos escuchado, ¿verdad?
en algunas predicas que el Señor es fiel a su palabra, ¿sí? Y yo me acuerdo que esto lo platiqué en algún momento con una persona y le causó ruido, porque le dije, no, el Señor no te es fiel a ti, Él es fiel a su palabra. No, ¿cómo me va a ser fiel? Dije, a ver. O sea, la Biblia de por sí nos habla que maldito el hombre que confía en el hombre. Imagínate Dios confiando en el hombre. Si a ti mismo te está diciendo que tú no confíes. Y le digo, y el primer hombre que yo puedo ver es el que está en el espejo. O sea, en el que menos debería confiar es en mí. Entonces, ¿debo confiar en Cristo en mí? Sí, es diferente, es totalmente diferente. Y eso es a lo que vamos. Pero el hombre empieza a confiar en su palabra, en su propia palabra, empieza a confiar en su interpretación de las cosas. Y esa alianza se va deformando y esa alianza se va rompiendo, ¿verdad? Y sus frutos empiezan a dejar de verse. Y después de esto se va deformando, pero también hay la imitación de los frutos, pero del lado contrario. Podemos ver todo lo que el Señor aborrece, ¿verdad? El día de hoy podemos ver y desgraciadamente se le llama bueno, se le llama permisible y se le llama algo, creo que más tibio, le llamamos errores. Y dice, estos son los términos. Entonces, tenemos términos que cumplir. Dice que el Señor ordenó a Moisés hacer con los israelitas en el país de Moab, además de la alianza que ya había hecho con ellos en Horeb. Ok, hay términos que cumplir. Y esto es lo que estaban viviendo en ese entonces y es lo que estamos viviendo hoy. Y me refiero a ese entonces con Josías. Vamos a ver con Josías. Sí es cierto que tiene la parte de la historia de Moisés, pero él está agarrando y viendo, ¿verdad? Esta historia y está aplicándola a su vida. Por eso les digo que es tan bonito el ejemplo. ¿Sí? Porque así como nosotros podemos ver la Biblia y llevarla a nuestra vida y hacer la práctica, nos está enseñando el rey Josías, ¿verdad? Fíjate, él fue ya lo hemos mencionado también, él fue un rey que empezó a gobernar a partir de los 8 años, ¿sí? Y durante 18 años aproximadamente, porque más o menos eso se tardó en encontrar los rollos, tenía 26 años, aquí para los jóvenes que tenemos aquí en México. Oye, o sea, esa responsabilidad. Bueno, él estuvo trabajando en una reforma interna en su vida. Él, de los 8 a los 18, ¿sí? No solamente haciendo algo que tenía que hacer, aprendiendo lo que tenía que aprender, sino que después de eso, él buscaba más. Dios no le dio la revelación de lo que estaba oculto, nada más porque sí. El Señor vio su corazón, ¿sí? Y vio quién podía hacer lo que estaba pidiendo, porque era alguien que confiaba en Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros confiamos en el Señor y en su palabra y en las promesas que Él tiene para nosotros, ok, podemos aprender así como Josías, a ser parte de este cambio. Dice, la iglesia está adormecida, llamando errores a lo que Dios llama abominación. Sí es cierto, eso pasa hoy. Nadie me puede decir que no, porque desgraciadamente lo estamos viendo. Dice, como el rey Josías, necesitamos una reforma radical. Basta de un cristianismo mediocre, basta de un cristianismo a medias, ¿verdad? Basta de un cristianismo que ni siquiera es cristianismo, pero así nos atrevemos a llamarle. Si no volvemos a los principios de Dios, no entraremos a su promesa. No podemos obtener las cosas que el Señor quiere si no cumplimos con la parte de la alianza que nos toca a ti y a mí. Es ilógico. O sea, él se estaría contradiciendo a él mismo, ¿no? ¿Cómo vamos a creer entonces en un Señor, en un Dios que se contradice a él mismo? Y al mismo tiempo nosotros pedirle que nos dé lo que no merecemos porque no hemos cumplido con nuestra parte. Nos toca a nosotros. Te toca a ti, me toca a mí, nos toca a cada quien. Y sí es cierto, es a ti, a mí y a nosotros. Porque también somos su iglesia. ¿Sí? Es hora de confrontar, arrepentirnos y cambiar eso que hay que cambiar en nuestra vida, reformar, darle la forma que debería llevar. Y lo primero que vemos en su vida
es esto, regresa a la palabra. Cuando él agarra y descubren estos rollos y ve la ley escrita, después, fíjate, después de él haber sido diferente durante 18 años, bueno, más, porque desde pequeño, pero él, su gobierno ha sido diferente durante 18 años al de su padre, al de personas anteriores, siendo uno de los mejores reyes ahí en Judá. Él, o sea, se podía hablar bien de él en cierto aspecto hasta ese momento. Él había cambiado, había reformado la posición de un rey. Y aún así, él agarra, descubre esta parte de la palabra, la misma palabra lo enfrenta. Y él lo primero que hace es rasgar sus vestiduras, porque se daba cuenta que no estaba cumpliendo él las expectativas de Dios. ¿Sí? No de su pueblo. Podía estar cumpliendo las expectativas del mundo. Sí, y estaba en una posición, pues que era un rey. ¿Sí? O sea, las personas podrían decir, pues es la persona más importante de este lugar, ¿no? Él es la persona más importante. Y en algún momento recuerdo que yo creo que el Señor me dijo, les digo, en un momento de mi vida, que es más importante a alguien por lo que hace. Y me decía, ¿en serio? Y yo, a ver, Señor, tengo que entender, no estás diciéndome que es más importante una persona que otra, sino que lo importante es lo que hace. Y aquí estamos viendo a un rey que era el más importante, ¿verdad? En su reino, o la persona que pudiera parecer más importante, pero para el Señor no llenaba las expectativas aún. ¿Sí? Porque no había hecho lo que tenía que hacer todavía. ¿Sí? Sin embargo, las conoce, se enfrenta y él mismo se da cuenta, ¿sí? Se ve ante el espejo del Señor y se da cuenta que no estaba haciendo lo que el Señor quería que hiciera, ¿sí? Que habían cosas que en su vida no habían cambiado totalmente. Y no solo eso, que bajo su responsabilidad había un pueblo en el cual él tenía no solo la autoridad, sino la responsabilidad de hacer que también se cambiara su manera de vivir. De todo el pueblo, ¿sí? Eso era lo importante. Ahora, si nos damos cuenta, oye, imaginémonos la responsabilidad que tenía de hacer lo que tenía que hacer. Por eso es importante cuando tú haces o dejas de hacer las cosas que el Señor te pide. Porque no nada más es tu vida la que va a cambiar o la que va a impactar, sino necesitamos necesitas tú, ¿verdad? Cumpliendo el llamado que el Señor dio, impactar otras vidas. Él para eso te hizo, así te formó. Y es real. Entonces, lo primero es regresa a la palabra, ¿sí? Y no hablamos de esta palabra diluida, de estar escuchando, no. Él tuvo que regresar a lo que se escribió, como se escribió, al original. Dice, cuando el rey tome posesión del poder, y esto lo estaba diciendo Moisés, dice, mandará que le hagan una copia escrita de esta enseñanza tomada del original. Sí, tomada del original. Lo primero que podemos ver aquí es que Moisés está diciendo, sí es cierto, puede ser una copia, pero original. O sea, que no le cambien absolutamente nada. Sí, que no se diluya absolutamente nada. Que no sea como un teléfono descompuesto. Les decía ayer a los jóvenes, que de voz en voz, pues la prédica y al final, oye, yo termine diciendo lo que la última persona dijo, en vez de irme a la palabra y tomar lo que el Señor nos está tratando de mostrar, ¿sí? Por eso a nosotros nos gusta mucho tener siempre de base la Biblia, la palabra de Dios, al Señor. Sí, es la única verdad que nosotros podemos compartir, que en su totalidad es verdad. Dice, que le hagan una copia escrita de esta enseñanza tomada de la original, de esa enseñanza. Dice, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Si es cierto que hay alguien que tiene que cuida la palabra, como la tomas, ¿sí? Como la usas, cuídala,
¿sí? Por eso, por eso los jueves es muy importante cuando estamos aprendiendo, ¿verdad?, a compartir la palabra del Señor, porque tenemos que cuidar cómo lo hacemos, porque tenemos que respetar lo que el Señor le gusta. Y es su palabra. Imagínate nosotros estar cambiando lo que el Señor es. Siempre deberá tener esa copia consigo y leerla todos los días de su vida. Todos los días de su vida. ¿Cuándo dice? Todos los días, ¿verdad? O sea, siempre trae contigo tu palabra, ¿sí? Dice, para que aprenda a reverenciar al Señor su Dios. Ahora, ¿cómo traes? Hace rato lo comenté, pero a ver si quedó en su memoria. ¿Cómo traemos con nosotros la palabra? Siempre, todos los días. ¿Cómo? ¿Quién me puede decir? Viviéndola. ¿Sí? Si está en tu corazón, la vas a estar viviendo. ¿Sí? No solamente recordando lo que el Señor dice, sino haciéndolo parte de tu vida, mostrándolo a Él, ¿verdad? Esa es la mejor manera de traerla contigo todos los días. Dice, para que aprenda a reverenciar al Señor su Dios, a respetar todo el contenido de esta enseñanza. Otra vez el Señor diciéndonos, oye, sí, pero respétala, respeta lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? Y a poner en práctica sus mandatos. ¿De qué nos sirve, verdad? Conocerla, decir que respetamos, si no la ponemos en práctica. ¿De qué nos sirve? De nada. La verdad, de nada. La verdad, nosotros podemos recitarla, podemos decirla, podemos decir que la respetamos, porque es muy fácil hacer eso. Pero poner en práctica sus mandatos, ahí es donde se nota. Sí, ahí es donde se ve cuál es nuestra reverencia hacia el Señor. Josías regresó a la ley, dice, y nosotros la hemos dejado, ponemos excusas, ponemos cualquier cosa, es más importante que su palabra. Al día de hoy al menos, cada quien, les digo, es responsable de su vida. Date cuenta si hay algo que necesites hacer para cambiar esto, ¿sí? Si realmente la palabra se está mostrando, o tú estás mostrando al Señor en tu vida, o si de plano simplemente te excusas para hacer lo que tienes que hacer, no dices lo que tienes que decir. O sea, tomamos un sentido de lo que es prudente sin involucrar al Señor. No podemos ser así, no podemos ser prudentes si no lo involucramos, no podemos ser congruentes lo que decimos si no lo vivimos. Pero nos excusamos, ¿verdad? En las circunstancias, nos excusamos en los momentos, nos excusamos en alguien más, siempre. Sí, que si Él no me lo dijo, que si sí me lo dijo, que si Él me lo enseñó así, que si... Bueno, ¿tú cómo lo estás viviendo para que el Señor pueda corregirlo o no? Es momento de volver a nuestro Señor. Sin la palabra estamos totalmente perdidos. Y vivir fuera de ella es no solamente no vivir en su alianza, es vivir en contra de ella. ¿Sí? Es vivir en contra de lo que el Señor nos ha hablado, nos pide, nos ordena. Aunque nos duela el oído escuchar, ¿verdad? Dice, rasga tus vestiduras, no tu apariencia. Muchos cuidamos más nuestra apariencia, cómo nos ven, cómo nos escuchamos, ¿verdad? Una pantalla de lo que queremos mostrar, de quién es el Señor, sin realmente haber un trabajo dentro de nosotros con Él, sin haber un arrepentimiento genuino de lo que estamos pecando. Pero el chiste no es que yo deje de pecar, el chiste es que no se vea. Que tú veas que yo no lo hago, aunque yo lo haga a escondidas. Entonces el Señor ahí está fuera de esa ecuación, no importa. Porque tú sí sabes, yo sí sé que el Señor me está viendo a todas horas, que sabe cómo pienso. Pero como los demás no saben cómo pienso,
yo me río por dentro sin mostrarle los que estoy. ¿Me explico? O sea, estoy viviendo una mentira. Qué difícil, porque te acostumbras, ¿sí? Y es muy fácil vivir de esa manera, pero se va diluyendo el Señor, se va diluyendo y nos vamos volviendo expertos en decir su palabra, en cantarla, en predicarla, sin vivirla, sin que sea realidad en nuestra vida. ¿Cómo crees que se va diluyendo? ¿Qué es lo que va provocando? Ese es lo malo de ese teléfono descompuesto, ¿verdad? Que al final del día, pues no es cierto. O sea, lo que estás diciendo no es como el Señor lo dijo, y no solamente eso. O sea, no lo estás viviendo, y no solamente eso, no tienes absolutamente derecho a pedirle a Dios nada de lo que Él está ofreciéndote y exigiéndote para que lo logres. ¿Sí? Queremos todas las bendiciones sin la necesidad de cumplir con nuestra parte de esa alianza. Se pondrá la marca de la alianza en el corazón de ustedes y en el de sus descendientes, para que lo amen con todo su corazón, con toda su alma, a fin de que tengan vida, a fin de que tengan vida. Y en otra versión dice, circuncidará sus corazones, ¿sí? O sea, está quitando la carnalidad, está quitando esta parte que estorba en nuestra vida, para que nosotros podamos tener una alianza real, una alianza completa con Él, ¿sí? Dice, ¿para qué? Para que lo amen con todo su corazón. El problema es que hay cosas que estorban amarlo con todo, ¿sí? ¿Cuáles son esas cosas? Pues las cosas que amas más que a Él, las cosas que yo amo más que a Él, las cosas que yo pongo primero que a Él, lo que le doy más importancia que a Él, ¿sí? Cada quien hagamos un poquito de introspección en nosotros y busquemos qué. Sí, de eso que te estás acordando ahorita, eso es. ¿Qué puede ser más importante que el Señor? Tu trabajo, tu esposa, tu esposo, tu novia, el dinero. O sea, ¿qué es? Pensémosle tantito. Dice, Josías se humilló ante su pecado. Dice, pero nosotros, ¿por qué lo hizo él? ¿Cuál fue su pecado? Digo, él sí sabía. Cuando agarró la palabra, agarró y dijo, estoy avergonzado. No he hecho lo que tengo que hacer. ¿Sí? O sea, es tan honesto esta parte cuando él habla de la historia y que empieza a decir los cambios que va a haber, que nos está marcando el pecado que había en su vida. ¿Sí? Porque él estaba permitiendo que las cosas bajo su autoridad estuvieran sucediendo. Bueno, ¿qué estás permitiendo tú que en tu vida suceda? ¿Sí? Ah, no, él no lo estaba haciendo, él no adoraba a otros. No, pero estaba permitiendo. Aquí hay padres, ¿no? Que están permitiendo. Y es responsabilidad de los padres, es responsabilidad de la persona que tiene autoridad. ¿Sí? ¿Qué estás permitiendo que pase en tu vida? Que permita que esa alianza se haya roto, que permita que no puedas vivir lo que el Señor tiene para ti y que no lo vayan a poder vivir las personas que dependen de ti. Que su vida se esté destruyendo por tu responsabilidad, por mi responsabilidad. Digo, esto suena más a un mensaje para los padres, pero desde ahorita les comento que ayer nos tocó a los jóvenes. ¿Sí? Ayer también el Señor nos enfrentó de una manera en la cual nosotros tenemos que ser responsables también de esta parte. ¿Sí? Pero nos toca a todos y a cada uno de nosotros. ¿Sí? Y si el Señor agarró, nos dio la vida
de alguien más. Oye, híjole, que te rompa el corazón no estar haciendo lo que tienes que hacer para que los planes del Señor se cumplan en ella. Aquí hay, por ejemplo, futuras mamis. Oye, yo estaría bien contento de saber lo que el Señor quiere para mis bebés, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Desde ahorita, oye, yo ya sé que puedo. Y aquí hay también pues, Gloria, que acaba de tener a su bebé. O sea, fue bien bonito presentar y saber lo que el Señor tiene para él y para cada uno de nosotros. Bueno, Josías tenía la responsabilidad a los 26 años de todo un pueblo y estaba avergonzado frente al Señor. Dicen, no sirve de nada venir a la iglesia y vivir en pecado el resto de la semana o incluso venir a la iglesia y nada más estar pensando en algo que ni siquiera tiene que ver con lo que el Señor quiere para mí, ¿no? Dice, Dios no quiere apariencias, dice, quiere nuestro corazón. Y Él quiere, o sea, eso es lo que estaba, dice, quitando para poder poner esa marca de la alianza. Y la marca es algo que no se debería borrar, es algo que Él lo está tratando de poner en tu corazón, ¿sí? Es algo que no debería dejar de existir. ¿Qué es una marca? Pues algo que hace que tú estés apartado, algo que hace que tú estés seleccionado. Si nos vamos a la mercadotecnia, pues esta es la marca que representa este producto. Sí, pues esta es la marca que representa al Señor, al menos su alianza, ¿sí? Se te nota esa marca, debería de, ¿sí? Así como hoy el día de hoy las marcas utilizan etiquetas para que sepas quiénes son, bueno, así debería mostrarse esa marca en nuestra vida. O sea, ese sello. ¿Me explico? Dice, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjate qué áreas de tu corazón están amando otra cosa, qué áreas de tu alma están entregadas a otra cosa. ¿Sí? Para que puedas cumplir con esa parte de la alianza, para que yo lo pueda hacer. En mi caso, yo con mi vida. A fin de que tengan vida. Sí, dejemos de justificarnos y humillémonos ante Él. 3 dice, destruye los ídolos de tu vida. Destruye los ídolos de tu vida. ¿Sí? Y aquí el Señor nos está, a través de Moisés, tratando de mostrar cuáles son, a lo mejor esa parte de mi alma que no le he entregado en su totalidad, porque hay algo que lo llena. ¿Sí? Y la manera en que lo está mostrando, Él lo llama ídolo. Y sí es cierto, es algo que tiene la importancia que debería tener el Señor, pero la tiene para mí más que, ¿sí? Estoy idolatrando esa área y puedo ser yo mismo, ¿sí? El egocentrismo hace que te idolatres de una manera que tus pensamientos, que tu manera de interpretar una palabra sea más importante que la palabra en sí, ¿sí? Y eso es lo que nos ha llevado al punto de necesitar una reforma el día de hoy, ¿sí? Que ha habido mucha interpretación de la palabra en donde el ego del hombre ha sido más importante que la verdad de nuestro Señor. Pero eso ha llenado también de los que escuchamos, pues el ego, porque sinceramente es más fácil. Es muchísimo más fácil agarrar y algo que no me compromete, que me da cierta capacidad de pecar y alrededor pues no se ve tan mal. Es más fácil vivir una vida sin compromiso. Bueno, eso es lo que creemos. Eso es lo que creemos porque sinceramente voltea a ver tu vida. Yo lo hago con la mía. Yo soy el primero aquí en decirlo y en hacerlo. Hay cosas que no he logrado. Aparentemente es fácil vivir una vida así.
Pero todo lo que me he propuesto lo he logrado. No. Las promesas del Señor que he escuchado, ¿las he logrado? No, todas las he vivido. La verdad que no. O sea, sinceramente yo hoy no estoy el 100% satisfecho con la vida que yo he vivido, que yo he decidido vivir. Y eso no es más que culpa mía, porque no he cumplido con mi parte de la alianza al 100% como debería de hacerlo. Entonces, aparentemente es fácil. Yo creo que lo dije mal. Es cómodo. Es cómodo. ¿Sí? Porque es natural de nuestra alma querer irse acomodarse en la mediocridad. Sí, en no esforzarnos para obtener las cosas. Sí, y luego culpar porque el Señor me lo había prometido. No, volvamos a la palabra. Ese es el problema. Volvamos a la palabra y ahí dice, oye, es una alianza. En la alianza hay dos. Tú y Él. ¿Cuál es tu parte? Pues mi parte es la que no ha cumplido. Porque el Señor sí es fiel a esa alianza. Y está esperando. O sea, si no algo no se ha cumplido en mi vida, es por mí. Por nadie más. Nos da la oportunidad el Señor y hoy vemos, destruye los ídolos. Bueno, ¿qué es lo que necesito? Destruir. Destruir es acabar con ello. O sea, que no haya oportunidad de que se pueda volver a construir. ¿Sí? Dice Deuteronomio 12:3, derriben sus altares, hagan pedazos las piedras y quemen los troncos a los que rinden culto y destruyan las imágenes de sus dioses. Borren de aquellos lugares su recuerdo. Yo les decía ayer a los jóvenes, o sea, no solamente estamos hablando de las cosas físicas, de las cosas materiales a los que normalmente se les idolatra. Estamos hablando de todo lo que sea más importante para nosotros que el Señor. ¿Sí? Y muchas veces, una de las cosas que yo creo que por eso lo dice al final del versículo, dice, borren aquellos lugares, de aquellos lugares su recuerdo. ¿Sí? Y hace tiempo aprendí que el Señor, una de las cosas que me decía mi padre, mi papá, que el Señor muchas veces te regresa a aquellos lugares para cambiar ese recuerdo, ¿no? Para que no tengas ese mismo recuerdo que fue el que desgraciadamente hace esto. Nos atrae a antiguos ídolos, nos atrae a antiguas cosas que eran más importantes o que tuvieron una importancia mayor que el Señor en ese entonces. El problema del recuerdo, el problema de nuestra memoria es eso, ¿sí? Que muchas veces no los borramos y estamos con ese recuerdo, y estamos atados, ¿verdad? Amarrados a poder avanzar y salir de ahí, ¿sí? Y ese recuerdo se convierte en un sentimiento y ese sentimiento se convierte en una manera de pensar y te olvidas del Señor. No tenía nada que ver el Señor ahí, ¿verdad? No, es que esto me hizo feliz, sí, pero después te destruyó. Y me refiero a esos recuerdos, ¿eh? Sí, pero después, oye, me pisoteó. O sea, sentías que eras feliz, pero estabas engañado. Le repito, al menos en mi vida eso pasó. ¿Sí? Y el Señor, y tuve que permitir que el Señor destruyera eso conmigo, porque uno es el que tiene que decidir, pero Él es el que puede agarrar, arrebatar ese recuerdo y cambiártelo por algo totalmente diferente. ¿Sí? Reformarlo. ¿Sí? Él puede hacerlo. ¿Sí? Y hay cosas que no necesitas. Pues yo creo que no necesitamos más que al Señor, realmente. Y es muy fácil identificar. En donde no está Él en tu vida, lo necesitas. En donde no está Él en mi vida, lo necesito. ¿Sí? Él no se niega a darse. Pero ¿cuándo lo voy a poner yo? Eso depende de ti, depende de mí. Lo repito nuevamente.
Dice, Josías destruyó los ídolos y nosotros, dice, hoy los ídolos los tenemos como, pueden ser el dinero, puede ser, te digo, cualquier cosa que sea más importante para nosotros que el Señor. Pero hay cosas como la lujuria, como el orgullo, ¿verdad? Y les digo, mucho viene por ahí, por las redes sociales. Si todo lo que ocupa un lugar, el lugar de Dios en tu vida, es un ídolo, todo, ¿sí? Si no lo destruyes, eso te va a destruir a ti. No hay término medio, ¿sí? O le estamos, ¿verdad? O el Señor es el que reina, tiene el trono de mi vida, o lo hace cualquier cosa. Pero el trono nunca se queda vacío, nunca. Entonces, si no está el Señor, hay cualquier otra cosa que te está destruyendo, que me está destruyendo. Y Josías agarró y ve esto y dice, o sea, yo pensando que estaba bien y realmente está destruido lo que el Señor quiere para mi vida y para su pueblo. Y yo lo estoy permitiendo. Sí. Pero si no vamos a la palabra, no nos damos cuenta de. Si no nos vamos a la palabra, seguimos viviendo de una manera tan laxa, tan fácil, tan simple, tan sencilla. Disculpe, me suena fuerte, pero tan sin propósito. Porque podemos ponerle cualquier propósito, si no es el que el Señor quiere, es un ídolo. No estamos viviendo para lo que Dios nos hizo, nos formó. Pero hoy podemos cortar todo eso de raíz, ¿sí? Todo eso. Y simplemente volver a formar esa alianza con nuestro Señor. Simplemente volver a agarrarlo de la mano y decir, Señor, o sea, me rasgo esas vestiduras porque ya no las quiero, porque no las tolero, porque tú no las toleras. Y así desnudo como estoy para ti, para lo que tú quieras, para que tú me vistas, para que tú me llenes, para que tú me sacies, ¿sí? Y es bien bonito empezar a sentir esa saciedad en las áreas que, oye, te costaba un trabajo entregárselas, pero cuando ves que Él agarra y las toma, cuando tú literalmente se las entregas y Él las llena y que ya no dependes de cómo te hacía sentir, sea lo que sea, tal recuerdo, lo que sea, y que en cambio está el Señor y tiene el control Él. Cómo enorgullecerse del Señor y de su poder, que pudo eliminar esos recuerdos que no me servían, que me lastimaron, que me dañaron, ¿sí? Esas actitudes que me hicieron llegar a un fracaso, tras otro y tras otro y tras otro. Y que de alguna manera, porque algo sí es bonito, todos nosotros podemos recordar en algún momento cómo actuó el Señor en nuestras vidas. No hay ninguno que no pueda, o al menos que le haya entregado su vida al Señor, ¿no? Y recordar y saber que eso lo podríamos vivir todos los días. Porque, o sea, igual les comentaba yo a los jóvenes, es muy irracional muchas veces la vida que escogemos, la vida que decidimos cuando está apartada del Señor. Si con Él, la verdad, la pasamos a todo dar. O sea, cuando tú le entregas tu día al Señor y no tienes de qué preocuparte, oye, me encantaría poder vivir una vida así y yo decido no hacerlo. O sea, ¿qué hay más importante en mi vida que hace que yo rompa esa alianza con Él? Y que yo decida no compartir mi vida con Él. Amar a algo más que a Él. Respetar, idolatrar algo más que a Él. O sea, ¿por qué me engaño tan bien?
Y mucho le echamos la culpa a Satanás, pero la realidad es que nosotros somos los que decidimos. Él no nos obliga a nada. Pero eso también nos lleva a decir, bueno, ¿cuáles son las áreas de mi vida que yo estoy eligiéndolas en vez de Él? Y esas son las áreas que necesitan reforma. ¿Quieres poder hacerlo? Confróntalas con su palabra, no con tu idea, por favor. No funciona. Ya vimos, ¿no? O sea, me refiero a, ya lo vimos en la historia. Y la realidad es que lo estamos viviendo en la historia de la iglesia de hoy. No funciona. Pero si regresamos a su palabra, si confrontamos nuestra vida con ella, el Señor es maravilloso para decir, son estas áreas, mi hijo. Estoy esperándola. O sea, hay algo que te quiero entregar, algo que te he prometido, pero no, o sea, ni siquiera lo vas a poder recibir si no cumples con esto. Porque no vas a poder, porque lo que viene se conquista, ¿sí? Y para conquistar necesitas pelear. No vas a poder con esa pelea si primero no te conquistas a ti, ¿sí? Si primero no dejas que Él te conquiste, o sea, si no dejas de pelear con Él y mejor agarras y te rindes, como Jacob. No, Señor, ya. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Y si es algo serio, porque si lo intentamos vamos a morir. Dice, no hay término medio. O Dios reina o los ídolos lo hacen. Dice, es tiempo de cortar de raíz todo lo que nos aparta de Dios. 4, obedece sin excusas, sin excusas, sin excusas. Y esta parte, híjole, o sea, siempre me gusta a mí entenderla. La palabra, yo sé que lo hace con todos, pero también lo hace conmigo. La palabra obediencia, cuesta trabajo escuchar, porque quiere decir que tengo que someterme a algo más, a alguna autoridad, ¿sí? Pero a mí me gusta que me amen, por ejemplo. Y si aquí yo leo, ama al Señor sin excusas, híjole, cambia la cosa. En mi percepción, no en la realidad. Pero ¿por qué nos pasa eso con la palabra obedece? ¿Sí? Naturalmente hay algo, ¿verdad? Ahí que puede estar estorbando de rebeldía. Bueno, pues también lo tengo que atacar. ¿Hasta qué? Hasta que para mí obedecer y amar sea un sinónimo. Digo, ese es un tip que yo me doy a mí mismo. Quiero mostrar amor a alguien, está bien. O sea, si me está pidiendo algo, lo puedo obedecer. No tengo problema. Sé que con el Señor así es. Las muestras que Él me pide de obediencia es para que yo le muestre amor. Y saber que el Señor quiere que lo ame. Oigan, no los derrite. Si no, debería, que el Señor me busque y me pida obediencia, me pida una muestra de amor hacia Él. Todo lo que ya ha hecho por mí, Él dio su vida, ¿sí? O sea, Él quiere que yo entienda esa parte de la relación que me toca, esa parte de la alianza que me toca. Y no nada más es querer recibir su amor y querer y querer y querer. Es demostrarle que lo amo. Y que lo amo sin excusas de mi tiempo, sin excusas de... Dice, y ahora israelitas, mexico, dice, ¿qué pide de ustedes el Señor su Dios? Solamente que lo honren y sigan todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón, y todo es todo, con toda su alma, y que cumplan sus mandamientos y sus leyes para que les vaya bien,
les vaya bien. Quieres que te vaya bien en tu vida. Aprendamos a amar al Señor. Si no aprendemos a amar al Señor, es mentira, no vas a poder amar a nadie más como se debería. Ni siquiera a ti mismo. Si tú te amas más a ti que al Señor, no te estás amando bien. No puedes, porque Él es amor, tienes que conocerlo primero bien a Él, para después poder amar cualquier otra cosa, Si no lo amas más a Él, no puedes amar bien a un hijo. No puedes amar bien a tu esposo, a tu esposa, tu novio, tu novia, no puedes. ¿Cuántos problemas luego hay, ¿no? De carencia de... Pues sí, es que no aprendimos a amarlo a Él, porque no quisimos atender su palabra, escuchar cómo Él lo pide, y no entendemos lo que es amor, ¿sí? Y agregamos cosas pasionales, y agregamos cosas sensuales, y agregamos cosas a lo que no es, ¿sí? O no nada más. O sea, es una manera de ver el amor incompleto. Pero Dios no es incompleto. ¿Quieres sentirte amado en toda su expresión? Pues permite que Él ataque todas las áreas que necesiten que Él esté. ¿No les ha pasado que de repente dices, ay, es que ni lo siento? Pues sí, porque lo que estás sintiendo está ocupando, o sea, lo que Él debería ocupar ese lugar lo está ocupando otra cosa. ¿Qué es lo que nos pide? Solamente, dice, que lo honremos, que sigamos todos sus caminos, que lo amemos y lo adoremos con todo su corazón. Pero si cuando Él nos dice con todo tu corazón, nosotros no nos atrevemos por orgullo ni siquiera a mover un dedo para adorarlo. Con toda tu alma, no expresamos una emoción, ni siquiera eso lo hacemos, ¿verdad? No nos sujetamos a eso. Porque hay algo que nos estorba, sí. Pregúntate qué. Pero en esa área no está el Señor. Y que cumplamos sus mandamientos, o sea, sus órdenes. O sea, que obedezcamos. Y lo que quiere es que nos vaya bien. Cuando Josías agarra y se enfrenta a esto, dice, la reforma de él fue una acción inmediata. Él agarra y dice, no, me arranco las vestiduras, no quiero vivir de la manera en que estoy viviendo. Hay muchísimas cosas que tengo que cambiar, ¿verdad? Y hay mucha responsabilidad que tengo y siento. ¿Cuándo lo voy a hacer? En ese momento comenzó. ¿Quieres que eso pase en tu vida? Tiene que ser en este momento, no mañana, no pasado mañana, ¿sí? Tiene que ser hoy, en este momento, ¿sí? Pero es cuestión de decisión, es cuestión de si la palabra realmente te está enfrentando, si la estás ignorando, ¿sí? Si la estoy ignorando. No va a haber un cambio en tu vida si no te enfrentas a la palabra. Si no la tomas y si no tomas esa decisión de vivir abajo de ella. Pero es un cambio de amor. Y es lo mejor para ti y para los tuyos. Entonces, ¿qué esperamos? Sabemos lo que Dios nos pide, pero seguimos excusándonos y postergando. Sí, pero mañana. Y el mañana nunca llega, ¿verdad? No en balde el dicho. O sea, tomemos obediencia ahora. Amemos al Señor ahora, en este momento. ¿A poco cuesta tanto?
Si no podemos decir que amamos a Dios si no obedecemos. O le obedecemos o estamos en rebelión. O sea, estamos en contra. No hay términos medios, ¿sí? Blanco o negro, frío o caliente. Obedecemos o estamos totalmente en contra de Él. Sí, en contra de Él. Y en esta parte híjole, cuando lees el libro de Deuteronomio, te das cuenta la atención que el Señor ponía a los detalles y a las cosas que quería que se le obedecieran. Y Él decía esto, y así se lo repetía a Moisés, ¿verdad? Y así yo entiendo que Josías lo estaba recibiendo, ¿sí? Y sí es cierto que hubo un cambio en cierta parte del pueblo de Israel con Moisés, y hubo un cambio en cierta parte en este caso la mayoría, con Josías, ¿verdad? Que hizo que se transformara su estilo de vida. Pero también vemos la otra parte. También vemos los que decidieron, o sea, solo escuchar, solo decir, pero no actuar, ¿sí? Y ninguno de ellos llegó al otro lado a conquistar. Ninguno tuvo ni siquiera la oportunidad de. Pero el Señor lo está entendiendo. Okay, si no estás haciendo todo totalmente lo contrario. O sea, no es más o menos. O sea, o soy tu Señor 100% o no soy tu Señor. O cumples con esta parte del trato o no lo estás cumpliendo. Pero esa manera de pensar, yo creo que es de cada quien. Sí podemos decir y ya estar culpando. No, es que es una manera de pensar cultural que me enseñaron, que me inculcaron, cada quien somos cada quien. Y aquí o sea, un corazón como el de Josías, si tú lo tienes, el Señor te va a mostrar qué es lo que está mal en tu vida. ¿Sí? Eso hizo. O sea, por amor a su pueblo. Él te ama. Y por eso que te ama no te va a dar a lo que no tienes derecho. Pero también te lo va a dar cuando cumplas tu parte de amarlo a Él. Y llegamos a esta parte, ¿sí? Lidera tu propia reforma. Sí es cierto, nosotros no utilizamos mucho la palabra líder porque muchas veces se malinterpreta en los de arriba, los de abajo, y es algo que nosotros en lo cual no creemos. Pero aquí te llevo a otra área de liderazgo. Sí es cierto, el Señor quiere que seas líder. Él lo formó, Josué fue uno, ¿sí? Y dijo, yo y mi casa, ¿sí? Y se encargó de llevar al pueblo. Los que quisieron dejar su liderazgo, pues a lo mejor se quedaron, se regresaron, está bien. Pero los que no, conquistaron, ¿sí? Y yo creo que si hay algo de responsabilidad que tú tengas, tienes que aprender como Josué, tienes que aprender como Moisés, tenemos que aprender como Josías, tenemos. Que es responsabilidad de nosotros, no solamente hacer lo que tenemos que hacer con nuestra vida, sino dar el ejemplo, ¿sí? Repito, hay padres aquí. O sea, son responsables de sus hijos, ¿sí? Si hay cosas que tú permites, está bien, o sea, que tu hijo no pase. Tú lo decides. Si hay pecados que tú no le llamas pecados porque a ti te avergüenza mostrarlo y prefieres que él lo tenga oculto, está bien. Va a crecer y le va a costar muchísimo trabajo tener que enfrentarse a eso él solo. No hay cosas de las que te arrepientes de tu juventud. Yo sí. Que hubieras preferido que te dieran un buen embarazo. Yo sí.
Y agradezco que tengo una madre que me los dio. No sé qué sería de mi vida si no la hubiera tenido. Pero hubo un momento de mi vida en que yo, sintiéndome adulto, me aparté mucho. Necesitaba esos abrazos en ese entonces. ¿Cómo los necesitaba? Tuve que vivir los peores momentos de mi vida y caer arrodillado y decirle: Señor, hizo lo mejor que pudo hacer en mi vida. Hizo lo mejor. Y me dio una nueva oportunidad. Tuve unos padres que agarraron y casi que de cero, volver a formarme, y hasta la fecha. Y hasta la fecha le agradezco a Dios por ellos. Pero es importante, y lo he entendido por ellos, lo he entendido por eso. Porque yo, si no fuera por ellos, en serio, no sé qué decisiones hubiera tomado ya en mi vida, no sé. O a lo mejor sí sé y me da miedo. ¿Me explico? Pero he podido tener la oportunidad de tomar mejores. Y he podido tener la oportunidad de empezar a hacer esto con la mía. ¿Sí? Empezar yo a liderar. Y sabes las decisiones que tomo, que el Señor sea mi líder. Que el Señor sea el que me guíe. Que el Señor, sí. Que el Señor sea a quien sigo. Que tome las áreas de mi vida que me cuestan trabajo. Que tome las áreas de mi vida en las cuales yo sigo pecando. Que tome las áreas de mi vida que han sido derrotadas y pisoteadas como consecuencia de mis decisiones en vez de las de Él. Y cuando he tenido la oportunidad de vivir lo que Él hace con esas áreas, más cuenta me doy de mis errores. Yo sé que tú lo has vivido. Yo sé que hay cosas que has decidido que Él cambie y que estás contento con ellas. ¿Por qué no todo? O sea, ¿por qué quedarnos a medias? ¿Por qué quedarnos así antes de pasar a lo que el Señor tiene para nosotros? ¿Cuál es el miedo si lo que has vivido ya lo conoces? Ya sabes lo que duele, ya sabes lo que cuesta, ya sabes lo que Él tiene es mejor. Y sus promesas no son que tú te vuelves más fuerte y que puedes con lo que viene, son que Él puede contigo con lo que viene. Son que Él se va a hacer cargo de lo que viene. Son que Él va a estar formando parte de tu conquista, de lo que viene. Pero no es imposible que podamos si es sin Él. Porque, en serio, la capacidad no la tenemos. Eso se lo dejaba muy claro Moisés al pueblo. O sea, y no creas, no creas que una vez que tú conquistes, es por Él. Va a haber gigantes, va a haber, o sea, no es tu fuerza, es el Señor, ¿sí? No fue David, fue el Señor. Pero David permitió que el Señor tomara el liderazgo, lo que no hizo un ejército. Josué permitió que el Señor tomara el liderazgo, lo que no hizo un pueblo. Josías permitió que la palabra lo confrontara y él establecer el liderazgo del Señor en su pueblo. O sea, sinceramente, yo creo que está muy clara la receta que el Señor nos está dando, que nos toca hacer en la alianza. Y si la ignoramos, está bien. O sea, las consecuencias dependen de cada quien. ¿Sí?
Él no pudo hacer que obligar a que la mente de las personas cambiara. Pudo destrozar ídolos, pudo, sí, porque esa era la ley y esa era la regla, ¿verdad? Sí. Pero a él no le tocaba tocar el corazón de cada persona. Sin embargo, cuando él empezó a leer esa palabra, la palabra hizo que las personas tomaran esa decisión, cada uno, ¿sí? Y pudieran vivir como pueblo las bendiciones que el Señor tenía para ellos, ¿sí? Dice Deuteronomio 29:1, todo el pueblo deberá reunirse, tanto los hombres como las mujeres, y los niños y los extranjeros que vivan en sus ciudades. Dice, para que escuchen la lectura de la ley y aprendan a respetar al Señor su Dios y pongan en ella práctica, pongan en la práctica en ella todo lo que ella dice, ¿sí? Entonces, es importante la palabra, claro, esa es la base. No podemos hacer nada, ¿verdad? No podemos querer lograr nada sin la palabra. Y es importante que la estemos escuchando, ¿sí? Que la recibamos. Dice, pero también es importante esta parte, y pongan práctica en todo lo que se dice en ella. Poner en práctica. ¿Qué pasó? Josías nos muestra, él agarra, ve la palabra y la pone en práctica, ¿sí? El resultado no fue por verla. El resultado no fue por rasgar sus vestiduras. El resultado fue por ponerse nuevas vestiduras, ¿sí? El resultado fue por decir, ahora me visto con su palabra, ¿sí? Y eso es lo que se va a ver en mi vida de ahora en adelante, ¿sí? Y eso es lo que se vio en la vida de su pueblo. Y eso es lo que se vio también en la vida del pueblo de Israel cuando tomó las riendas Josué. Esto se estaba cumpliendo en ese momento, ¿sí? Y la parte que los hacía victoriosos eran sus nuevas vestiduras. Que ahí te va, cuando ellos se quitaban tantito, algunas perdían. Era algo que tenían que mantener. Y era algo que tenían que vivir día a día. Pero lo hacían por amor. Esa era su motivación más grande de obediencia. Amo al Señor, voy a hacer lo que Él me pida. Dice, Josías lideró una reforma, no solo cambió su vida. ¿Cuál es el legado que tú estás dejando? Algunos de nosotros tenemos la oportunidad de decir, hay un legado que quedó en mi vida de mis antepasados que sembraron semillas de esta reforma. Sí, sí lo hay. Pero ¿cuál es el legado que tú vas a dejar? Porque no nada más se trata de que nosotros podamos vivir lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Tus hijos, tus nietos, los míos, yo pienso en eso. Tan cierto el legado que algunos de mis antepasados dejaron como responsabilidad. O sea, hay veces veo personas que deberían compartir conmigo ese legado y han renunciado o no se les fue presentado de la misma manera, no sé. Pero le pido al Señor oportunidad para tratar de encender esa chispita. Sin embargo, hay muchas cosas que yo me tengo que ocupar de la mía también, de mi vida. Hay cosas que tengo que hacer que puedan reflejarse en la vida de
de mis hijos, de mis nietos, pero las tengo que hacer hoy, no cuando ellos nazcan. O sea, sí somos responsables de algo, al menos de toda tu descendencia. Porque las bendiciones que el Señor prometía, híjole, no recuerdo si decía miles de generaciones o millones, pero pues al menos miles. Dios te llama a ser instrumento de cambio. Dios me llama a ser instrumento de cambio. Pero todo comienza en nuestro propio corazón. Si no sabemos amarlo como Él se merece, si no sabemos, no va a cambiar nada. O sea, lo que te invito es que en este momento decidas si ya es suficiente de amar algo más que a Él en tu vida. Y cada quien, en serio, cada quien. Que tomemos responsabilidad de lo que nos toca a cada uno. Porque la realidad es que o decidimos amarlo a Él, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y pasar a lo que Él tiene para nosotros, o simplemente nos quedamos. Pero no va a ser responsabilidad de nadie más que tuya, de tu vida, que mía, de la mía.